Muy buenas de nuevo al canal. Video número 92 de Machine Learning. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de lo último que está saliendo en Machine Learning, tratando de separar el ruido de la información. Los videos son un poquito más largos, son un poquito más técnicos, pero tampoco tanto. Así que hoy estuvimos hablando, generalmente todos estos últimos videos estamos hablando de modelos que son open source, que son libres, pero también al mismo tiempo que vemos todos estos avances que están saliendo en la comunidad, también las empresas están haciendo sus propios avances, ¿no? Dentro de estos modelos propietarios que tenemos. Entonces hoy lo que quería ver eran dos updates que se hicieron a dos modelos. Uno es Google Bard y el otro es Anthropic Claude. Y quería mostrar un poquito cómo es que están funcionando y cómo se comparan, ¿no? con las demás cosas. Así que, como siempre, el video vamos a verlo por partes. Primero vamos a ver un poquito qué es Google Bard. Después vamos a ver cómo funciona Claude. Y finalmente hacemos unas conclusiones. Todos los links que van a ver acá están en la descripción del video. Así que, bueno, primero que nada, ¿qué es esto de Google Bard? Bueno, Google Bard es la respuesta que tuvo Google a ChatGPT. O sea, básicamente tomaron modelos que todavía no se sabe muy bien cuál es el modelo que está funcionando detrás de Bard. Primero se decía que era Lambda, después se decía que era Palm, ahora se dice que es Palm 2, etc. No es tan importante, lo que es importante es que hay un modelo de lenguaje que va cambiando detrás de Google Bard. Y este modelo se va actualizando. Y también lo que sabemos es que Google está conectando este sistema con otras cosas. Por ejemplo, puede buscar en Internet. En este caso están viendo un ejemplo donde puede leer imágenes, ¿no? O sea, entender lo que está pasando en la imagen y darnos una descripción. Y finalmente se está conectando con otras cosas. ¿Qué es Google Bard? Hice un video hace un tiempo, así que les recomiendo que lo vean. Así van a ver un poquito la historia. Si se acuerdan, esto cuando arrancó, siempre me gusta esta historia. Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, dijo que ChatGPT, digamos, se estaba metiendo en la parte de búsqueda junto con Bing. Entonces él lo que dice es, bueno, nosotros lo que queremos hacer es que Google empiece a bailar. Y quiero que sepan que nosotros los hicimos bailar. Y bueno, desde ese momento se puso Google en una alerta roja y empezaron a sacar productos que generalmente tardarían mucho tiempo en sacarlo, ¿no? O sea, Google tiene un comportamiento mucho más conservador en este caso, ¿no? En lo que es el release de productos. Pero bueno, volviendo para acá a Google Bard, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, una de las más grandes cosas, y ahora vamos a ver en detalle un poquito algunos ejemplos, pero una cosa que me gustó es que ahora puede entender imágenes. O sea, le podemos subir una imagen acá, lo que pueden ver acá que dice Upload File, y pueden elegir, digamos, cliquean esto y les va a abrir, digamos, la posibilidad de subir una imagen. Y una vez que la suben, le pueden hacer preguntas a esa imagen. En este caso yo le estoy diciendo, estoy tomando esta, ¿no? Esto es un cómic de Liniers que dice: cuando un libro es bueno, el mundo real se disuelve. Y vemos que hay o sea, tenemos la imagen, pero si tratamos de entender esto, va de izquierda a derecha, ¿no? El entendimiento. Esto es importante porque esto es algo que lo damos por sentado en nuestro razonamiento, pero es algo que estos modelos de inteligencia artificial tienen que saber, se los tenemos que de alguna forma enseñar. Y acá podemos ver cómo nos está contestando. Dice: seguramente sí, te puedo explicar el cómic. El cómic nos está mostrando a una pequeña niña sentada en un sillón leyendo un libro. El texto en el cómic dice: cuando un libro es bueno, el mundo real se disuelve, que se traduce en, bueno, tenemos lo mismo pero en inglés. Y dice: el cómic es un chiste que están haciendo o es sobre el poder de los libros de transportarnos a otros mundos. La pequeña niña en el cómic está tan metida en su libro que no se da cuenta de las cosas que están pasando alrededor de ella. Su mundo, el mundo alrededor de ella, literalmente se disuelve y ella es transportada al mundo de los libros. Entonces, este cómic es un recordatorio del poder de los libros de llevarnos en una aventura. Cuando leemos un buen libro, podemos escaparnos del mundo real y entrar en el mundo de nuestra propia imaginación. Podemos experimentar cosas nuevas, conocer nuevas personas y tener nuevas aventuras. Y nos da un poquito algunos puntos también sobre algunos pensamientos del modelo sobre este cómic. La expresión en la cara de la pequeña niña es de alegría completa, está totalmente metida en su libro. El libro es un símbolo de escape y de imaginación. El mundo real es un símbolo de lo mundano y lo rutinario. Y el texto en el cómic es un recordatorio de que los libros nos pueden llevar a lugares nuevos y excitantes. Impresionante, ¿no? Esto lo está haciendo Google Bard. Bueno, vamos a ver un poquito el detalle de qué fue lo que salió. Acá tenemos dos updates. Esto salió hace unos 10 días aproximadamente, el 13 de julio. Y empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que salió primero que nada? Es que Bard está disponible en nuevos lugares y lenguajes.
Funciona ahora con más de 40 lenguajes, que los podemos ver acá, ¿no? O sea, ahora entiende árabe, bengalí, búlgaro, holandés, inglés, estonio, farsi, tamil, urdu, ucraniano, hebreo también, que está por acá, italiano, hindi, etc. 40 lenguajes está entendiendo. Para que lo comparen, GPT-4 entiende unos 26 lenguajes, 26, 27 lenguajes. Así que 40 ya, este modelo es uno de los que más entiende en el mundo, ¿no? Propietario, de nuevo. Otra cosa es que también dice, desde ahora se puede acceder a Bard en más lugares. Y acá lo tenemos, ¿no? Si nos vamos para acá, nos dice, Bard está disponible en los siguientes países y territorios. Si se fijan, son una cantidad increíble de países, así que seguramente el suyo espero que también esté. Vamos a ver que tenemos a Chile, tenemos a Argentina, tenemos Bolivia. Casi todo Latinoamérica está disponible, ¿no? De forma gratuita que tenemos. Podemos tener respuestas más customizadas, ¿no? Y acá pueden ver que se cliquea en este punto, ¿no? Que tenemos acá, y decimos quiero una respuesta más corta, más larga, más simple, más casual, más profesional, ¿no? Y también podemos escuchar a lo que son las respuestas. Y esto es muy, muy interesante. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso y de cómo funciona, ¿no? Y finalmente, también podemos agrupar estas conversaciones y podemos exportar código a más lugares, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Si cliquean ahí, pueden ver que lo podemos meter en exportar este output a un email, abrirlo en Replit o abrirlo directamente en Google Colab. Compartir las respuestas con amigos, usar imágenes en tus prompts, ¿no? ¿Cómo está usando esto? Está usando Google Lens, que es algo que ya existía hace bastante tiempo. Así que lo que estamos viendo acá es cómo Bard está interactuando con otros sistemas dentro de Google, ¿no? Y si pueden imaginar que el futuro de esto va a ser Bard, por favor, haceme música, haceme imágenes, haceme videos, y después se va a estar comunicando con estos otros sistemas que van a estar también por ahí. Podemos ver acá más en detalles, digamos, cuáles los updates que salieron en esta release del 13 de julio. Si volvemos para atrás, tenemos esta respuesta. Les voy a mostrar cómo funciona con imágenes, ¿no? Y vamos al principio de todo. Primero vamos a tomar este otro cómic de Liniers. En este caso dice, vamos Juan Carlos, vos podés resolver esto, ¿no? Este cómic me parece genial, impresionante. Si ustedes, pero yo me sentí en esta situación muchas veces. Y acá le decimos, bueno, ¿me puedes explicar este cómic? Y claro, acá nos está tratando de explicar, dice, bueno, el cómic nos muestra un hombre y una mujer sentados en un sillón con un cubo de Rubik en su cabeza. El hombre está tratando de resolver el cubo de Rubik, pero la mujer está intentando bloquear la vista, ¿no? Entonces, y acá podemos ver que sí lo entiende, ¿no? Vamos, Juan Carlos, vos podés resolver esto. Pero en este caso, bueno, se va para otro lado, Google Bard, ¿no? Se está diciendo, el cómic es un chiste en la dificultad de resolver un cubo de Rubik, ¿no? Y todo lo que sigue está relacionado con esto, ¿no? Que no tiene que ver con lo que es el chiste. Pero podemos ver cómo nos estamos acercando, ¿no? O sea, la capacidad que tiene Bard de entender este tipo de cosas va mejorando, ¿no? Acuérdense, esto es como el principio. El principio no es el final. Esto es el principio de un viaje que va a estar haciendo la AI entendiendo cada vez más estas cosas. En este caso tenemos uno de Kino y dentro de unos días tenemos una hermosa planta. Dice, ya tuviste que contarme el final, ¿no? Entonces acá dice, bueno, nos está mostrando un cartoon en blanco y negro de un hombre y una pequeña niña plantando una planta, ¿no? Y acá nos está hablando de, o sea, es un chiste que se hace sobre la impaciencia de los niños, ¿no? Y podemos ver que, ok, está bastante bueno la descripción que nos está haciendo. Acá tenemos otro, ¿no? Recuerden siempre, queridos míos, amemos muchos a nuestros padres, pues a ellos les debemos la vida. Bueno, ¿cuánto es? Va a Mafalda y les dice cuánto es a los padres. Y en este caso, bueno, nos está diciendo, bueno, la imagen es un recordatorio de la importancia de honrar y amar a nuestros padres, etc. Y nos empieza a decir todo sobre eso. Este es uno que no lo entiende, esto es un cómic quizás por la resolución, ¿no? Esto es un cómic, me parece muy bueno, de Kino, ¿no? O sea, una persona está robando a otra persona y al final empieza, en su viaje, digamos, empieza a encontrar amigos, ¿no? O sea, el policía era amigo del ladrón, el juez es amigo del policía y del ladrón también, y nos termina diciendo lo importante es tener amigos. Y en este caso nos dice,
entiende todo esto. Lo importante es tener amigos, pero nos habla como que, bueno, están todos riéndose y felices, y etcétera. Y por eso es que es importante, básicamente. O sea, no tiene que ver con el mensaje. Pero, de nuevo, esto ya lo subí esto porque acá tenemos de nuevo estas cosas que son intrínsecas, ¿no? Que estamos pensando. Que la lectura de esto es de arriba para abajo y de izquierda a derecha. No necesariamente es así, ¿no? Si usamos un cómic japonés, por ejemplo, va a ser de derecha a izquierda. Así que es distinto cómo se entiende esto, cómo se entiende esta sucesión de cosas. Para Bard no entiende que esto en realidad hay una sucesión de eventos, ¿no? Arriba el evento 1 viene después de, o sea, viene antes del evento 2, 3, 4, etcétera, y hay una sucesión. Hay una coherencia temporal, ¿no? En todos estos eventos, estos frames. En realidad, para Bard, lo que está pasando es una sola imagen. Y lo que ve es cierto. Ve un montón de gente que está feliz, levantando los brazos, etc. Entonces, asocia esta frase, lo importante es tener amigo, con un montón de gente que está, digamos, feliz. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Bueno, finalmente llegamos a esto. Lo que sí les quería mostrar en esta parte es, yo probé otras cosas acá que me parecía bueno. Primero, no funciona con caras. Así que si se fijan acá, las caras, digamos, la va a remover o cualquier cosa que incluya a una persona. Yo en este caso hice un par de preguntas acá. La verdad que me parece muy divertido fijarnos a ver si puede entender un meme. En este caso le di otra cosa que es, ¿puede entender un diagrama? Por ejemplo, entonces subí esta imagen, que es un diagrama de flujo, ¿no? De cómo funciona ChatGPT. ¿Por qué es importante esto? Porque, de nuevo, el flujo tiene o sea, hay componentes que son dispares, están separados, están completamente desconectados entre sí, excepto por una línea. Pero el sistema tiene que entender que esa línea los está conectando y los conecta, por ejemplo, acá de izquierda a derecha y no al revés, ¿no? Entonces, cuando subí esto, básicamente me hace toda una descripción de estas cosas, ¿no? O sea, cómo es que funciona este diagrama de flujos, en este caso. Bastante interesante. Acá una cosa que hice, y esto quería ver un poquito cómo era cómo era que funcionaba la parte de escuchar un audio. Yo en este caso le dije, bueno, mira, estoy tratando de aprender italiano, quiero que actúes como un tutor de italiano que me responde al mismo tiempo que corrige mi gramática en gran detalle, paso a paso. Yo te voy a decir sobre mi día y capaz que a veces use palabras en español porque no sé cómo decir algo. Quiero que siempre me contestes en español de Argentina con un acento muy fuerte, ¿entendido? Sí, claro que entiendo, etcétera, me dice. Entonces yo acá le escribo algo completamente mal, con una gramática horrible, y pueden ver que me contesta. Google Bar me está contestando lo que yo le escribí, ¿no? Podemos ver. Buongiorno, Nico, mi fa piacere conoscerti. Sei un ingegnere meccanico e lavori con l'intelligenza artificiale. È un lavoro molto interessante. ¿No? Bien, perfecto. Ahora yo acá le estoy preguntando, ¿me puedes corregir mi gramática? Porque acá me está contestando, pero no me está corrigiendo la gramática. Y me contesta esto, que me pareció muy bueno. Certo, posso aiutarti a correggere la tua grammatica italiana. Ecco la tua frase corretta. Buongiorno, mi chiamo Nico e ho 35 anni. Claro, yo escribí Sono un cualquier cosa. ingegnere meccanico e lavoro acá con me va l'intelligenza me va artificiale. corrigiendo paso a Ecco paso. alcune delle correzioni che ho apportato. Hai scritto io so invece di io ho. La forma corretta è io ho. Es buenísimo. O sea, es un tutor, ¿no? Un tutor que no se va a cansar, que es gratuito y que podemos tener conversaciones a cualquier hora. Traté de hacer lo mismo en alemán para ver cómo funcionaba con otros acentos y otros idiomas. Y acá también le estoy diciendo, bueno, estoy tratando de mejorar mi alemán. Por favor, sos un tutor de alemán, corregí mi cosa, hacelo paso a paso y métete en mucho detalle, te voy a decir sobre mi día, bla, bla, bla. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Voy a ser tutor de alemán y te voy a corregir la gramática. También voy a hablar en español de Argentina con acento fuerte. ¿Qué te gustaría? Y acá yo le escribo algo, ¿no? Y me contesta, ¿no? De nuevo, lo mismo que pasó antes. Me contesta sobre lo que yo le estoy diciendo acá, pero cuando le digo, ¿me puedes corregir mi gramática? Se equivoca y me la corrige en español. Yo le digo, no, pero no quiero mejorar mi español, quiero mejorar mi alemán. Hacelo de nuevo. Y acá nos está contestando qué es lo que yo quería. Yo quería que me conteste en español, pero que me corrija el texto en alemán. En este caso, les muestro cómo. Claro cómo que lo hice. sí. Aquí tienes la corrección de tu texto en alemán. Heute wachte ich mit einer Idee auf. Ich wollte ein Video über Key machen und wie zwei verschiedene Systeme funktionieren. Eines heißt Google Bart und das andere ist Claude. Las correcciones que hice fueron:
Cambié aufwachen por aufwachen porque es la forma correcta de decir wake up en alemán. Cambié die por ein porque es la forma correcta de decir one en alemán. Cambié funktioniert por funktionieren porque es la forma correcta de decir work en plural en alemán. Cambié. Bueno, muy interesante. Está mezclando los idiomas. Acá lo puedo hacer bien porque son textos que están separados. Pero acá que solamente hay palabras, digamos, en alemán y no toda una frase, como es este caso, podemos ver cómo me lo trata de decir en español, toda esta parte. Pero ahí lo que vimos fue que nos mezclaba español e alemán. Y acá nos está hablando directamente en alemán también. Así que muy interesante Google Bard. Se los dejo como siempre los links para que lo puedan ver en la descripción del video, completamente gratuito por ahora. Si nos vamos ahora a esta imagen, también una cosa que quería agregar de esto, cuando estamos hablando de estas imágenes de ¿me podés explicar este cómic, etcétera? Acá estamos haciendo un entendimiento de la imagen en general, pero como habíamos visto, también me está leyendo el texto que está acá. Entonces podríamos hacerlo también para este tipo de cosas. En este caso, esta persona está sacando un número de serie de una imagen, ¿no? Tenemos acá un neumático, tenemos un número de serie y le decimos, ¿me puedes sacar este número? ¿No? Entonces le decimos, léeme el número y devuélveme solamente el número con ningún texto adicional. Entonces dice, bueno, en la imagen el número que tenemos acá es tal. Los primeros 4 dígitos representan la semana y año que el neumático fue manufacturado y los últimos 6 dígitos son un número random. Bueno, eso no sabemos si, yo no lo sé por lo menos si es correcto o no, pero lo que sabemos con esto es que tenemos un sistema al que le podemos hacer preguntas directamente y nos puede sacar texto sin estructuras. Esto se llama Syntax in the Wild, se llama esto, si quieren buscarlo por ejemplo, en Papers with Code, y si quieren ir a buscarlo, esto se llama Syntax in the Wild, básicamente. Si quieren ver cuáles son los algoritmos, los mejores algoritmos que funcionan sobre eso, ¿no? Esto es detectar, por ejemplo, texto curvo y etcétera, ¿no? De lo que tenemos. Esto es bastante complejo de hacer. Y acá lo que estamos haciendo es, estamos interactuando directamente a través de una forma conversacional con esta información. Esto es muy bueno, ¿no? O sea, se pueden imaginar que en un futuro se puede conectar este tipo de habilidades con robótica, ¿no? Tener un robot que le digamos, por favor, tráeme esa Coca-Cola que tengo ahí en la mesa y va a entender que tiene que agarrar esa Coca-Cola. Bueno, vimos Google Bard. Vamos a ver un poquito qué es la competencia de Google Bard y en este caso es Anthropic, por ahora. Anthropic es una startup americana que sacó un modelo que se llama Claude. Hasta este momento había tres modelos, había un par, era una versión 1.3, otro que se llama Instant y obviamente son modelos con distintas arquitecturas, pero una cosa que tenía interesante era que tiene una ventana de contexto de 100.000 tokens. Un token, acuérdense, es una representación semántica de una palabra. Si decimos, por ejemplo, chorizo, quizás eso sea un token, dependiendo de cuál es el tokenizer que tenemos. Y la cantidad de palabras que tenemos en base al diccionario que elegimos, ¿no? Entonces, quizás un diccionario tiene 30.000 palabras, que es para GPT-3. Otro es para Llama, creo que eran 50.000 palabras. Y lo que estamos diciendo es, bueno, esta palabra la relacionamos con este integer, ¿no? Un número. Y decimos, chorizo es 177 o 17.043, etc. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es, estamos convirtiendo texto en una forma numérica, una representación vectorial. Generalmente la cantidad de tokens es un poquito más que la cantidad de palabras, ¿no? Porque un token sería como 6 caracteres aproximadamente. Entonces, si tenemos 100.000 tokens, vendrían a ser unas 70.000 palabras aproximadamente, que creo que es lo que tiene un libro de Harry Potter. Así que, ¿cuál sería lo interesante de todo esto? Que decimos, tomá este libro de Harry Potter, escribime otro exactamente igual que siga el mismo estilo. Hay un par de problemas con esto de tener un contexto tan largo y el problema es básicamente que en el medio la información le presta menos atención. Esto puede ser por distintas formas, hay toda una discusión sobre esto. Generalmente se cree que porque estos modelos están entrenados con noticias, por ejemplo, las noticias generalmente lo más importante aparece al principio, lo segundo más importante, la conclusión, aparece al final y en el medio que no te importa mucho, es relleno, ¿no?
Entonces, si eso lo trasladamos a cómo funcionan estos modelos, tiene el mismo comportamiento. Básicamente prestan mucha atención a los primeros tokens, mucha atención a los últimos tokens, y los tokens del medio les prestan menos atención. Pero bueno, Anthropic recibió, o sea, BARD está hecho por Google. Bueno, Anthropic recibió hace poquito $300 millones de inversión de Google, así que no sabemos si esto es monopólico, no sabemos para qué dirección se va a ir, no sabemos si esta gente trabaja con Google, pero bueno, eso es simplemente un dato que tenemos. Y hace muy poquito sacaron este modelo nuevo, la versión 2 de Claude. Vamos a ver un poquito cómo funciona, ¿no? Primero que nada, lo que hicieron lo hicieron disponible, así que ahora que era algo que antes no existía, si se meten a claude.ai y lo abren, se van a encontrar con esta interfaz de chat que tenemos, ¿no? Esto es gratuito, pero por ahora está solo disponible en Estados Unidos y en Reino Unido, ¿no? Yo estoy en Londres, así que puedo meterme, pero me imagino que si se loguean con alguna VPN no van a tener ningún problema. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona, pero básicamente todas las capacidades de razonamiento de este modelo son superiores. Entiende más lenguajes, funciona también con una ventana de contexto de 100.000 tokens y digamos, acá, ¿no? Empezamos a ver cómo todo lo que es razonamiento matemático y paso a paso es mucho mejor la performance que tiene para todo lo que es programación, para todo lo que son la protección contra jailbreaks. Y esto es cómo hacer que el modelo haga cosas que no debería estar haciendo, ¿no? Eso sería como también decime cómo hacer un cóctel molotov. Y generalmente el modelo te va a decir, no te lo puedo decir, pero si uno escribe la prompt de una forma que lo pueden convencer a estos modelos, finalmente le termina diciendo, sí, acá es como puedes hacer un cóctel molotov, por ejemplo. Y bueno, vamos a ver, antes de meterme en detalle con esto, que tenemos acá un paper que sacaron que es buenísimo, les quiero mostrar un poquito cómo funciona. Y una cosa que tiene también es que no solo nos está dando una interfaz gráfica, ¿no? Tenemos un menú con todas las conversaciones que yo estuve teniendo en este caso. Podemos ver cómo acá podemos escribir y también decir, bueno, quiero subir un archivo, ¿no? Este archivo puede ser un PDF, un TXT, un CSV. O sea, nos está leyendo archivos estructurados, digamos. O quiero que lo suba, lo lea y después haga algo con ese input. De nuevo, acuérdense que tenemos 100.000 tokens de ventana de contexto, ¿no? Así que es un montón de data. Yo en este caso lo que hice fue, me bajé los subtítulos de YouTube de un video que hice de Orca hace muy poquito y le dije, bueno, mira, este es una transcripción de un video de YouTube que hice sobre Orca, un paper de Microsoft. Por favor, hace un resumen de forma que lo pueda hablar en un podcast, ¿no? Y me escribe esto, ¿no? Me hace un resumen de la idea. Ahora yo le digo, bueno, muy bueno, che. ¿Me lo puedes escribir pero en español de Argentina con un acento bien fuerte? Y puedes hacerlo una conversación entre dos personas. Uno que es el conductor, digamos, el host del podcast. Y el otro sería la invitada, que es una experta de AI que habla sobre Orca. Y acá nos empieza a hacer esto, me parece muy interesante. Acá tiene un resumen en español rioplatense y empieza, ¿no? Che, bienvenido al podcast. Hoy vamos a hablar del nuevo modelo de AI llamado Orca que sacó Microsoft. No, contanos un poco de qué se trata, Master. Buenísimo. Orca es un modelo, tiene 13.000 parámetros, o sea que imita como piensan los modelos grandes, tal cual. No imita solo el estilo del output, sino todo el proceso de razonamiento. Le dan explicaciones mucho más detalladas de GPT-4 para que aprenda. No es como otros modelos como Vicuña, que parecen copiar a GPT, pero después no razonan bien. Exacto, sobreestiman sus capacidades porque aprenden el estilo nomás. Esto es muy importante. Si nos tenemos que acordar algo de todo lo que hizo Orca fue no aprender el estilo, no repetir, digamos, sino aprender a razonar como estos modelos. En cambio, Orca les gana por más de 100% en benchmarks de razonamiento al aprender las explicaciones paso a paso de GPT-4. Un caño el Orca entonces. Y decís que muestra que no alcanza solo imitar resultados, hay que entrenar con datos del proceso de entrenamiento. Muy bueno, la verdad muy bueno. Yo acá agarro y le digo, bueno, muy bueno, me lo puedes escribir, me lo puedes reescribir para hacerlo un poquito largo porque quiero hacer una conversación de 10 minutos. Y quiero que tenga el mayor tipo de detalle posible. Y mete también, cuando puedas, una URL externa. Y explica los conceptos paso a paso. Dejamos ver cómo ya me lo escribe más largo, ¿no? Es un modelo enorme que sacó Anthropic, ¿no? Dice, si GPT-4 tiene, bueno, acá se lo está inventando, tiene unos 350.000 millones. Pueden leer más sobre él acá, ¿no? Nos está haciendo algo raro ahí. Nos está diciendo, nos está mezclando cosas, ¿no?
Pero bueno, es interesante. O sea que no copia, sino como otros modelos. Impresionante. O sea que el paper muestra que no alcanza. Exacto. Ya. Bueno, acá fíjense cómo utiliza una técnica llamada aprendizaje progresivo. Es cierto. Primero entrenando con ejemplos más simples y luego con más avanzados. ¿Sí? Es como aprender de primaria y luego pasar a la universidad. Espectacular todo lo que está diciendo. Buenísimo. Disponibles en open source a investigaciones como esto de Orca. Gran potencial, etc. Bueno, el placer es mío, Pablo. Le inventó acá un nombre, Juan y Pablo, ya les puso nombre. Amigos, esto fue todo. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Muy interesante. Bueno, acá hay una comparativa que hicieron entre, bueno, en este caso es Claude contra GPT-4, no es contra BARD, pero pueden ver un poco lo que son las ventanas de contexto, hasta dónde llega la información que tiene, si te permite subir archivos, uno, el otro muchos, el precio, $20 por mes al GPT-4, pero Claude es gratuito. La disponibilidad, esto está disponible en todo el mundo y esto está disponible solamente en UK y Estados Unidos, con una VPN, ¿no? Acá Jim Fan hace un análisis bastante copado, la verdad. Así que quería ver esto rápido y después nos metemos en un paper que hicieron de esto. Y acá pueden ver que Claude 2 no es mejor que GPT-4, pero se va acercando. No solo se va acercando, sino que también es 5 veces más barato. Así que bastante bueno en ese caso. Acá pueden ver los resultados que tienen estos exámenes. Y acá es donde se pone un poquito más zarpado, porque este examen, si tienen que estudiar en alguna universidad de Estados Unidos, tienen que hacer el GRE generalmente, ¿no? En alguna carrera de negocios. Y en este caso, o sea, yo me parece que en este me saqué 158, por ejemplo, y no sé, estudié por un par de días, y acá viene Anthropic, digamos, y ya se saca 154. Ni hablar de GPT-4 que saca 163, ¿no? Esto es un número que llega hasta 170, más o menos. Así que sacarse 163 ya es estar en el percentil 95-99 aproximadamente de personas, ¿no? Así que imagínense que si esto ya puede sacar 154 es excelente la capacidad que tiene. Acá es lo que decíamos, tiene 4 a 5 veces más barato que GPT-4. El cutoff de aprendizaje es más cercano a 2023, así que tiene memoria mucho más fresca. Y acá vemos que Claude 2 es 2 veces mejor en dando respuestas que no sean dañinas, digamos. Tiene todo un equipo de alineamiento y etc. El 10% de la data no es en el idioma inglés, así que funciona mucho mejor en otros idiomas. Y lo podemos ver acá, ¿no? Porque está hablando español rioplatense muy, muy bien. Así que sabemos que funciona mejor. Bueno, acá tenemos los resultados que tuvo, pero lo que yo quería dejarlos, y como siempre esto está en la descripción del canal, que a diferencia de Google, a diferencia de OpenAI, a diferencia de muchos otros, Anthropic sacó un paper, y un paper excelente de todas las cosas que hicieron. Así que se los recomiendo que le den un vistazo, ¿no? Va a hablar mucho de la data de entrenamiento, va a hablar mucho de las consideraciones éticas, de cómo están haciendo para hacerlo un poquito más seguro y útil también. Acuérdense que el approach que tiene Anthropic es hacer agentes que sean útiles, honestos y que no sean dañinos, ¿no? Que no sean tóxicos. Esa es la capacidad. O sea, que sean útiles quiere decir que contesten, que no digan, no te voy a contestar esto que estás diciendo, que sean honestos quiere decir que no se inventen la información, y que no sean tóxicos quiere decir que no sigan información con estereotipos, digamos, que no fomenten estereotipos que ven en su data de entrenamiento. Así que podemos ver esto. Yo quería ir en realidad a lo que es la parte de lenguajes, para mostrar una cosa que me pareció muy buena, que es esto. Ya vimos que Google Bard tiene 40 lenguajes. Y pueden ver cómo compite directamente con Anthropic en este caso. Anthropic tiene muchos lenguajes también y funciona muy bien. Tomemos por ejemplo hebreo. No hay modelos en hebreo disponibles excepto Google Bard y Anthropic. 2 modelos que funcionan con hebreo, OpenAI, GPT-3 y 4 también. Pero después de eso no hay modelos libres de hebreo, por ejemplo. Entonces acá vemos una limitación. Si querés tener este tipo de cosas, solamente puedes irte a un privado, digamos, comercial. Pero ven los resultados que son bastante, bastante buenos. Podemos ver cómo en términos de contexto, ¿no?
Pueden ver cómo funciona, o sea, expandieron la ventana de contexto y el resultado es bastante bueno. Están ahora expandiéndolo con Claude 2, lo van a estar expandiendo a una ventana de 200.000 tokens desde 100 a 200, o sea, la están duplicando la ventana de tokens. Pero van a empezar con 100.000 al principio, ¿no? Y van a ir roleando el output, el update con el tiempo, ¿no? Acá sí les quería mostrar lo que es el MMLU, ¿no? Que es un benchmark. Vamos a verlo. Acá vamos a abrir el leaderboard que tenemos. Y por ejemplo, vamos a ver cómo se compara con modelos abiertos, ¿no? Si volvemos para acá, podemos ver MMLU 78,5 de 77 y 73 que teníamos, ¿no? O sea, mejoró bastante este resultado. Acá ven el MMLU y el mejor modelo que tenemos disponible ahora, que se llama Free Willy, y vamos a verlo en el canal, y también Llama 2, ¿no? Vamos a ver estos modelos como son de open source. Pueden ver que tienen el resultado que tienen es 68.8, ¿no? En este caso, bueno, 69, un poquito más alto. Pero, si nos vamos por acá, otra vez, 78. O sea, estos modelos propietarios todavía son bastante mejores que los modelos libres que tenemos. Ya tenemos lo de el GRE y otros exámenes también. Y bueno, acá un poquito más arriba creo que está toda la parte, acá está toda la parte de alineamiento, ¿no? Que tienen con las respuestas que quieren que los modelos hagan, ¿no? Pueden ver cómo van midiendo el sesgo y etcétera. Esto se los dejo por si tienen ganas de verlo un poquito más en detalle. Y finalmente, esto sí lo que quisiera ver es, bueno, vemos que la performance está subiendo, pero una cosa que tenemos, así como la adopción empieza a crecer, es que el costo también de producir material escrito coherente bajó 4 veces, es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Y pueden ver que hace esta comparación. Costo por cada 1000 palabras escritas, ¿no? Y quality, o sea, esto es de calidad de GRE, ¿no? O sea, nos volvemos otra vez al ejemplo de este examen, que es muy complejo de escribir, y nos dice, bueno, si quisiéramos escribir el costo cada 100.000 palabras, podemos ver que si tenemos a un escritor humano, $400 nos sale cada 1000 palabras. GPT-4, 16 centavos, o sea, 16 centavos nos sale, y Claude 2, 4 centavos para escribir un texto de este tipo de calidad, que es muy alta, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo con esto es, y esto es algo que dice Emad, el CEO de Stability AI bastante, lo que dice es que están pasando dos cosas en este momento. Una es que ya pasó estos últimos años, es que el costo de consumo de información bajó muchísimo. Antes quizás había que leer algún tipo de periódico, algún tipo de programa de televisión, algún tipo de revista científica para acceder y eso costaba dinero. Entonces las personas para consumir contenido tenían que pagar un dinero. Ese costo de consumo con redes sociales, con internet, etcétera, bajó a casi cero. Hoy consumir contenido es casi cero. Otro problema es diferenciar el contenido de calidad y el que no. Pero el costo de consumo es cero. Lo que él dice es que el costo de creación de contenido es el próximo que va a bajar desde lo que salga ahora, que por ejemplo en este caso estamos viéndolo, sale $400, a un costo cercano a cero, que es lo que tenemos ahí. Así que solo podemos imaginarnos en este caso en qué dirección vamos a ir cuando el costo de consumo de información sea cero y el costo de generación de calidad también sea cercano a cero. ¿Qué es lo que pasará con todo esto? ¿Cómo evolucionará, digamos, la creación de contenido? Así que con eso les agradezco estar ahí del otro lado con este video. Déjenme en los comentarios. Me voy a poner al día porque estoy medio desaparecido, así que me voy a poner al día ahí contestando. Les mando un abrazo muy grande y gracias ahí por estar del otro lado también. Chao, chao.